Hola, soy Hugo y en este video voy a hablar sobre el origen de la violencia, el conflicto y la guerra, pero desde un punto de vista de la biología, en particular la biología humana. Los seres humanos somos criaturas naturalmente violentas. Tenemos una larga historia de violencia, desde los actos de agresión más pequeños hasta las guerras mundiales. Pero ¿por qué somos tan violentos? ¿Qué tiene nuestra biología que nos hace tan propensos a la violencia? Hay una serie de factores que contribuyen a la violencia humana. Un factor proviene de nuestra historia evolutiva. Los humanos evolucionamos en un mundo donde la violencia era común. Tuvimos que pelear por comida, tuvimos que cazar, que matar a los otros animales para comernos. Tuvimos que luchar por compañeros, tuvimos que luchar por territorio. Esta historia evolutiva nos ha dejado una serie de adaptaciones biológicas que nos hacen más propensos a ser violentos, como por ejemplo una fuerte respuesta de lucha o huida, donde producimos la cortisona, y un alto nivel de testosterona. Por ejemplo, a mí siempre me sorprende que las mujeres tengan mucho más testosterona, es decir, más de 10 veces más de la hormona testosterona que los estrógenos, lo que demuestra que la agresividad producida por la testosterona y también por el cortisol se encuentra presente en el sexo femenino, al igual que el masculino. Ahora voy a hacer una pausa. He estado revisando las analíticas del canal y me encontré que solo el 31% de las personas que ven este canal están suscritos y el otro 68% no. Mira esto, ¿lo ves? Espera, atento, que va a tardar un poco. Tú míralo, No. Esto no es correcto porque es injusto de suscribirte. Te lo agradezco. Gracias. Entonces sigamos. Otro factor que contribuye a la violencia humana es nuestro entorno social. Aprendemos desde una edad temprana que la violencia es a veces una forma aceptable de resolver problemas. Vemos violencia en los medios, en la televisión, en el cine. ¡Que arda Troya! Vemos violencia en nuestras familias y en nuestras comunidades, en la calle. Esto puede conducir a una normalización de la violencia, haciéndola parecer una forma aceptable de comportarse. Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida son puñetazos. Finalmente, los factores individuales también pueden contribuir a la violencia. Algunas personas son más propensas a ser más violentas que otras. Puede ser por su biología, que tengan más testosterona, más cortisol, o que tengan algún tipo de enfermedades mentales, o que estén drogados, que abusen de sustancias, y también, lamentablemente, a veces por los traumas infantiles. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la violencia? Hay una serie de cosas que se pueden hacer, tanto a nivel individual como social. A nivel individual, es decir, cada uno de nosotros, podemos aprender a manejar nuestra ira y frustración. Pues cuando la sintamos, aprendemos a controlar la ira. Podemos optar siempre por resolver los conflictos de manera pacífica, en primer lugar. A nivel social, podemos optar por movimientos sociales y políticos que propongan reducir la pobreza y la desigualdad.
y podemos luchar por promover la igualdad y la riqueza para todos, y podemos promover en la educación una educación hacia la paz, hacia la empatía y hacia la comprensión. La violencia entonces es un tema complejo, pero es uno que debemos abordar porque vivimos en una sociedad lamentablemente muy violenta. Al comprender los factores biológicos y sociales que contribuyen a la violencia, podemos comenzar a desarrollar estrategias efectivas para reducirla. Pero recuerda, hay un efecto de la biología, que es lo que estaba comentándote. Pero, en primer lugar, recuerda que somos seres, o animales si quieres, culturales. Tenemos una cultura y además somos seres con conciencia. Sabemos lo que estamos pensando y podemos controlar lo que pensamos. Esto nos diferencia de los otros animales que tienen una conciencia mucho menos desarrollada. Gracias por ver el video. Espero que lo hayas encontrado informativo, que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, sugerencia, idea, comentario, déjalo en los comentarios. Y te espero la próxima vez. Gracias.